cantante española Rosario Flores dijo: cuando tienes una familia que deja expresarte como eres, es lo mejor que te puede dar la vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Ford, mis hijos no nacieron para tocar en la calle. Nacieron para un gran escenario. Y si él tocó en los grandes escenarios, ¿por qué no llevar a mis hijos también? Doctor Apolo, yo empecé en la calle y muchos músicos grandes empezaron en la calle. Y yo estoy muy honrado de estar tocando con mis hijos en la calle y que la gente disfrute y repartiendo amor todo el tiempo. Cuando sea famoso, voy a decir que yo empecé en la calle. Doctor Apolo, nuevamente le pido que me ayude a solucionar esta situación familiar. Tú no entiendes lo que es el amor a la música. Doctor Apolo, necesito su voto. Qué gusto me da verlos de nuevo, caramba. Igualmente. De verdad que sí. Igualmente, Grande, doctora. ¿verdad? Y ha pasado como 2 años. 2 años. Desde que Pero- estuvieron aquí y tú estabas embarazada en aquella época. Embarazada. Ya el bebé tiene casi 2 años. Va a Año y cumplir. pico y ya toca batería. Ya. Y ya toca batería. Sí, ya están los dromas aprendiendo ya. Se los lleva en la sangre. Bueno, vamos a hacer una cosa para que el público esté más o menos ahí en ritmo con nosotros. Ustedes son una familia realmente fuera de serie. ¿Cuántos hijos tienen? 10. Tienen 10 hijos. 10 hijos que están criando ellos y lo hacen todo ellos. Sí. Y son 10 hijos que todos, de una forma u otra, son talentosísimos porque su padre es un gran músico. Es un orgullo realmente para los latinos en el mundo americano, aunque quizás la gente no lo sepa. Déjenme contarles un poquitico de la trayectoria de Guillermo García Rodiles, para que tengan ustedes una idea. Y creo que vamos a estar viendo unas imágenes en lo que yo leo esto. Guille ha sido percusionista de la banda Chicago en su formación original. Entre sus grabaciones y sucesos con la banda se encuentra el álbum 7 y el soundtrack de la película Electric Glide y Blue, junto con el primer tour europeo. Fue percusionista de John Lennon y de Ringo Starr en la grabación Record Plant en LA, producido por Gary Keldron, fundador de Record Plant. Percusionista de Joe Walsh, guitarrista actual de los Eagles para el álbum So What. Trabajó con Stevie Wonder en la canción Pretty Roses. Grabó en el álbum solo de Ray Manzarek, pianista de los Doors. Percusionista de Bill Wyman, bajista original de los Rolling Stones, en los álbumes Stone Alone y Monkey Grip, entre otras cosas. Cuando vinieron hace 2 años, que vamos a poner un resumen de eso, había un problema con la hija de él, Shelly. ¿Cómo está Shelly? Muy bien, ella está viajando con su banda, tocando y cantando. Tiene su propio grupo. Y bueno, ahora en este momento toco con Michael y con William. Que estoy teniendo the time of my life. Sí, te estás divirtiendo demasiado. Increíble, mejor Tú que te has todo divertido lo que he hecho. demasiado, me parece. a Todo mí. lo que he Sí, hecho, se ha estoy divertido gozando. demasiado y ahora No. quiere meter a los niños en la calle a tocar. A ver, explícame por qué estás tú aquí hoy de demandante. ¿Por Bueno, qué yo- estás tú de demandante? Yo estoy aquí demandándolo a ellos porque a él se le ha metido en la cabeza, porque es terco, de estar tocando en la calle con los muchachos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Si ya él, como ustedes vieron ahí el video, él es súper famoso, ¿verdad? No, no soy ¿Por famoso. qué? ¿Por No soy qué famoso. él no lleva a los niños a ese extremo y no a tocar en la calle?
Se tiene que empezar. Sí, en algún lugar. mis hijos, yo lo quiero ver arriba. Mami, no yo empecé empezar en la desde calle chiquitico también. en la calle ahí, tocando en la calle, en una calle como usted vio ahí que pasan los carros. La gente borracha pasan a veces por ahí No, también. borracho no. Bueno, sí. pero- Entonces tú le estás exigiendo que utilice su influencia, su conocimiento, Exacto, su doctora. estatus como Sí. artista internacional de los mejores grupos musicales que ha Exacto. parido este país e Inglaterra. Y que le dé a sus hijos el beneficio de su experiencia, Exacto. de su influencia y de sus conexiones. Exacto, que él las tiene, porque yo sé que las tiene, no tienen por qué estar en la calle ahí. No es así, doctora, no es así. Sí, es así. Es Yo muy no terco, soy- doctora, es yo demasiado no soy terco. hijo de fulano o de menganito que me abren todas las puertas. No es así. No es así. Eso no funciona así. Eso hay que empezar from scratch. Pero no de abajo. esa forma, Sí. Guillermo, no de esa forma. ¿De qué forma? Tú lo dices como si Tocando en algo la tan calle. grande y tan malo, tocar Pero en la explícame calle. una cosa, ¿dónde están tocando? O sea, Nosotros tocamos en la mejor esquina de Miami, que la tomamos de sorpresa. Porque aquí en Miami los músicos no acostumbran a hacer eso. Tocamos en Grand y Main Highway, en Coconut en Grove, Coconut Grove. al frente de Coco Walk. Yeah. Ahí estamos viendo unas Sí, imágenes. en la Ya. misma calle, Es en la misma en la esquina. acera. En la esquina, Nos adora. en la acera. La gente nos adora y repartimos amor todo el tiempo. Sí, pero no es eso, no es eso. Mami, como músico yo me siento igual ahí que en cualquier más grande, que en cualquier lugar. porque Los fanáticos Pero nos Dani, adoran. a ver, pero fíjate. Yo entiendo tu punto de vista y entiendo que tus hijos, porque los conocí la vez pasada, realmente son niños extraordinarios que llevan en su sangre y en sus genes cosas que quizás otros niños no llevan. Pero veo lindo también que están conociendo lo difícil de esta industria. Primero están juntos con su padre en un lugar. Están gozando, están viendo lo difícil que es. O sea, están ensayando, como quien dice. Ajá, ese es el punto. Es un Sí, ensayo. doctora, pero no es eso. Si en la casa tienen el estudio, tienen todo en la casa para hacerlo también. Pero no tenemos y la gente que lo puede ver en la Pero casa. no es igual promover su No es igual, no es música. igual. Da igual. Mira, los viejitos Pero si van a bailan. estar, si van a los grandes escenarios, van a estar delante de 25,000 personas. Yo no entiendo por qué él se le ha metido en la cabeza de estar en la esquina en una calle ahí. Fue una idea mía también, no solamente fue No, la de tu él. papá te está comiendo el cerebro Eso a no, ti. no es cierto. Eso es lo que está pasando Yo antes que aquí. empezamos a tocar en la calle Entonces, juntos. él es el Mamá, mayor, él es mamá, el mayor, ¿verdad? Pero entonces viene el más chiquito de 12 años, ahora está el chiquitico Maximiliano, de 1 añito y medio, que ya está tocando también batería. Y entonces siguen ahí, ¿por qué? Por el testarudo este. No es mi culpa. Que es tu marido. Que es Y el mi padre marido, de tus 10 hijos. es mi esposo. El padre de tus Sí. 10 hijos. Y doctora, le digo sinceramente, nosotros no tenemos ningunos problemas familiares grandes ni nada. Sí, pero en este momento sí, porque Cuando esa hay algo esquina así, no me gusta. decidimos venir a usted, porque sabemos que usted entiende y usted ha sido bohemia también y sabe lo que es el arte y sabe lo que es el Sí, amor a ahora la come el música. cerebro de la doctora también. No te preocupes. Cómeselo también. Oye, no te preocupes. Cómeselo también, que yo sé por dónde óyeme, tú vienes. fíjate lo que hago yo. Mira cuán bohemia soy, que mi mamá no me permitió y estoy aquí de abogada, de árbitro, resolviéndole a ustedes el problema. Así que no te preocupes que en la cabecita mía no es tan fácil de agarrar. Mira, Y no, Michael, no, ¿por qué no estás a favor de tu mamá que está pidiendo algo que al fin y al cabo es mejor para ti? no es mejor para mí. ¿Por qué En no es realidad, mejor? ok, te voy a decir una historia. Cuando yo era pequeñito, mi papá siempre me llevaba a los escenarios a cantar con él cuando era como, tenía como 10 años, 10 años, 9 sí. años, 8 años por ahí. Estuve cantando. Después, cuando entré al high school, me dio pena tocar delante de todo el mundo. No pude ser, I had stage fright. No pude ser eso. Te daba Fue algo miedo. que I didn't have the confidence. No tenía tenías la confianza en ti de mismo. hacer Pero eso. eso No no lo tiene pude que ver ser. nada, No doctora, lo pude con lo que ser. están haciendo Tocando ahora. en la calle, yendo a la escuela que voy ahora, que es A&M. Estoy atendiendo A&M, it's Arts and Minds. Es mi último año ahí. Y ahora tengo la confianza. O sea, esto te está dando una lección que realmente... Buenísima. Que Sí, no se me la está- da me está ni el ayudando colegio, mucho. Ni el colegio se la da. No, el colegio no me lo da. Bueno, usted tiene que ver a Ay, Michael. sí, mira cómo qué se lindo, desarrolla. mira qué cosa más linda los dos, qué lindo, en combinación los dos. Bueno, voy a hacer un corto receso. Muy lindo los dos. ¿Vinieron los demás? Bonito. Sí, yo traje a los demás muchachos, porque aquí somos 4 contra 4. Bueno, pues vamos ahora en el receso
Vamos a ir pasando a los 4 contra 4 para que esta 9 de alguna manera rompa lo que está pasando. ¿Trajeron instrumentos y cosas? Sí. Sí. Perfecto. Ahora en el receso, instrumentos y todo para aquí adentro. Ustedes no se vayan, que regresamos enseguida.